Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a mi canal para el curso de Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la Universidad de Colima. Recuerden que en un curso con mediación tecnológica, la comunicación es fundamental. Por lo tanto, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad, localizado en la plataforma EDUC del Sistema para la Gestión de Aprendizaje en Línea. Sin más, comencemos. Hasta ahora hemos desarrollado dos de las rutas de catabolismo de los principales nutrientes o monómeros de importancia biológica. En esta ocasión vamos a desarrollar el catabolismo de los lípidos o la lipólisis, tomando como ejemplo nuevamente a un bovino lechero para poder interactuar con lo que ocurre en este animal de carácter zootécnico. En la figura número 16 que tienen frente a ustedes se esquematiza la degradación de los lípidos y de los ácidos grasos volátiles en el tracto digestivo del rumiante, específicamente de una vaca lechera. Como podemos observar del lado izquierdo, el suministro de este nutriente de importancia fisiológica o de estos monómeros, los ácidos grasos, provienen principalmente de dos fuentes. Por un lado, tenemos la dieta en la parte izquierda inferior, la parte que el médico veterinario o el nutriólogo aportan en el equilibrio de nutrientes para este animal. Todo el alimento que este rumiante consume de manera inicial es fermentado en el rumen por las bacterias que ahí abundan, como lo mencionamos en videos anteriores, bacterias de tipo amilolíticas, proteolíticas, celulolíticas y en este caso también lipolíticas. A partir de esa fermentación ruminal se obtienen ácidos grasos volátiles en forma de gas. Son saturados y son tres principalmente, el acético, el butírico y el propiónico. En el caso de este último ácido graso volátil, el propiónico es el único que en el metabolismo del animal sigue la ruta de la glucogénesis, en otras palabras, de la creación de carbohidratos, principalmente de la glucosa, almacenada en el citoplasma de las células, recordemos, como glucosa 6-fosfato. Esta glucosa viaja y puede ser utilizada por la glándula mamaria para sintetizar lactosa. Pero como podemos observar en el esquema, esta glucosa también puede ser destruida, partiendo literalmente la molécula en dos y obteniendo piruvato. Posteriormente, este ingresa al interior de la mitocondria hepática, en el hígado, en los hepatocitos, y puede ser utilizado para sintetizar a la molécula en común en todos los procesos de catabolismo de los principales nutrientes, el acetilcoenzima A. Sin embargo, como también podemos percibir en el esquema, este piruvato puede acumularse porque no se presente suficiente oxalacetato para unirse a su molécula y por lo tanto biosintetiza lactato. Este se acumula a veces en las miofibrillas y es lo que ocasiona el dolor muscular, por ejemplo, de las personas que realizan una actividad física, ejercicio y después entran en un periodo prolongado de reposo y sienten especies como de cristales en los músculos. Es el ácido láctico que se acumuló ahí. Por su parte, el butírico y el acético, los otros dos ácidos grasos volátiles, esos tienden a ir en una ruta fisiológica diferente, se van hacia arriba en nuestro esquema para poder sintetizar directamente acetilcoenzima A. Y como mencionamos previamente, si hay suficiente oxalacetato, esta molécula de acetilcoenzima A, que posee ahora 2 átomos de carbono, se va a unir con otra molécula que posee 4 átomos de carbono para poder sintetizar citrato. La molécula de la que estamos hablando de los 4 átomos es el oxalacetato. En este momento también vale la pena señalar que cuando este animal se encuentra en un periodo de carencia nutricional, moviliza sus reservas del tejido adiposo por un proceso que se conoce como lipólisis, la destrucción de ese enlace ester que mantiene unidos a los 3 ácidos grasos junto con la molécula sencilla de 3 carbonos, el glicerol, y se liberan ácidos grasos que ahora se conocen como no esterificados, ¿verdad? No están pegados al glicerol, también se les llama por lo tanto ácidos grasos libres. Y estos viajan también en dirección hacia el hígado por el torrente sanguíneo y se encuentran a una enzima muy importante para su metabolismo, la carnitina palmitoiltransferasa, para participar en un proceso que se conoce como beta-oxidación lipídica y poder ingresar dentro de la mitocondria hepática. Aquí recordemos que la mitocondria hepática está llena de dioxígeno singlente o atómico, listo para atacar a las moléculas que ingresen a su interior
y poder así robar los electrones y completar así su propia regla del octeto para buscar su estabilidad molecular. Por lo tanto, ahí en la mitocondria se llevan muchos procesos, sobre todo la descarboxilación oxidativa, proceso en el que eliminamos carbonos de las moléculas que ingresan a la mitocondria. Entonces, como podemos observar en el esquema, tenemos una fuente de la fermentación para obtener productos para acetilcoenzima A y también tenemos una fuente del tejido adiposo para obtener acetilcoenzima A. Por lo tanto, es muy probable que en el ganado bovino, sobre todo en el primer tercio de la lactancia, ubicando en específico 21 días posteriores al parto, en ese periodo de estrés fisiológico que se conoce como balance energético negativo, esta cantidad de acetilcoenzima A se acumule dentro de la mitocondria porque no hay suficiente oxalacetato para combinarse con ella y obtener citrato y de esa manera funcionar en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, esa acetilcoenzima A sigue una ruta metabólica diferente y biosintetiza cuerpos cetónicos en un proceso que se conoce como cetogénesis, creación, ¿verdad? Génesis de cuerpos cetónicos, principalmente 3: acetoacetato, beta hidroxibutirato y acetona. Este último tiende a escapar en forma de gas junto con el CO2 en la expiración que realiza este animal. Tan es así que cuando los cuerpos cetónicos sobrepasan el límite fisiológico que tiene el organismo de esta vaca, se presenta una patología que se llama cetosis, con un cuadro subclínico y clínico. Y uno de sus signos patognomónicos, ¿qué quiere decir esto? Que es específico de esta enfermedad, de esta patología, es el aliento a acetona en el rumiante. Literalmente se percibe un aroma muy similar a ese solvente que utilizan las mujeres para retirar el esmalte de sus uñas. Continuando con la explicación del esquema, podemos observar cómo los ácidos grasos no esterificados siguen algunas rutas metabólicas diferentes, ya que pueden volver a estructurar su enlace ester, unirse nuevamente en triacilgliceroles y fijarse en la pared del hígado con la patología que se conoce como esteatosis hepática o hígado graso. Pero también pueden ser utilizados por el metabolismo de la vaca, sobre todo cuando está produciendo leche, para incrementar la fracción lipídica de este fluido. Por lo tanto, como podemos observar en la parte inferior derecha del esquema, al retículo endoplasmático liso de los lactocitos llegan por un lado ácidos grasos no esterificados y los cuerpos cetónicos de la parte superior del esquema, aportando el par de carbonos que es adicionado durante la elongación de este ácido graso. Recordemos, la cadena se va haciendo cada vez más y más larga con carbonos o átomos de color negro con sus 2 hidrógenos blancos de 2, 2, 2, 2, específicamente en este caso para biosintetizar ácidos grasos de cadena corta que son de 4 a 10 carbonos y ácidos grasos de cadena media que son de 12 a 16. Estamos hablando en este caso de ácidos grasos saturados. Y vale la pena señalar al palmítico de los 16 carbonos como el principal ácido graso saturado esterificado en los lactocitos. Por su parte, el resto de los ácidos grasos, los que poseen más de 18 carbonos, pasan de manera directa a la leche sin ingresar dentro de los lactocitos. Por lo tanto, el objetivo principal de la lipogénesis es obtener acetilcoenzima A partir de la degradación de los enlaces de tipo ester en los ácidos grasos y obtener también como una ruta alterna de energía los cuerpos cetónicos en la cetogénesis. Ahora bien, para entender el proceso del ciclo de Krebs es importante identificar sus diferentes eslabones o la participación que tienen las rutas de catabolismo que acabamos de desarrollar en videos anteriores. En la parte superior del esquema podemos observar a la proteólisis, la degradación o la ruptura de ese enlace peptídico, de ese grupo amino y ese grupo carboxilo, para poder obtener aminoácidos como la alanina, la cisteína, la glicina, la serina, el triptofano y la treonina. Aminoácidos que son glucogénicos, que van a poder participar en la biosíntesis de la molécula piruvato. También del lado derecho podemos observar cómo esta molécula, el piruvato, se obtuvo a partir de la glucólisis y cómo una vez que éste ingresa dentro de la matriz mitocondrial, recibe un proceso de descarboxilación oxidativa por la presencia de ese oxígeno y pasa de ser una molécula que presenta 3 átomos de carbono en su estructura a una que tiene 2 y una coenzima A.
En ese momento la molécula es acetilcoenzima A. Para que esta molécula ingrese ahora al ciclo de Krebs, es necesario que ceda su grupo acetilo y este se una con el oxalacetato, molécula sumamente importante, como lo acabamos de mencionar, en el catabolismo de los lípidos. Este proceso de unión no es otra cosa más que una condensación y una deshidratación. Se pierden moléculas de agua. Recordemos que en la estructura atómica de estas moléculas hay gran cantidad de átomos de hidrógeno y dentro de la mitocondria hay mucho oxígeno atómico. Por lo tanto, si ese oxígeno arranca hidrógenos de esta reacción química, es lógico que se van a obtener moléculas de agua, H2O. La molécula que se produce de esta reacción química o de esta unión se conoce como citrato, y si nos damos cuenta en el esquema y contamos sus átomos de color negro, sus carbonos, esta presenta 6. 2 átomos que venían del grupo acetilo y 4 átomos de carbono que procedían del oxalacetato. Posteriormente, esta molécula es transformada a isocitrato por un proceso de deshidratación y rehidratación y la presencia de la enzima aconitasa. A continuación, esa molécula de isocitrato presenta deshidrogenación y en este momento participa la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, ya que si recordamos, esta es la unidad de poder reductor celular más importante en todas las reacciones bioquímicas. Este proceso de deshidrogenación es acompañado en 2 ocasiones por descarboxilación oxidativa y se produce dióxido de carbono. En otras palabras, ese oxígeno singlente o atómico que está dentro de la mitocondria empieza a destruir los enlaces bioquímicos que soportan a esos carbonos y establece enlaces con ellos para estabilizar su molécula. Por eso se forman 2 moléculas de dióxido de carbono de manera consecutiva y este se pierde en la respiración del animal, pasando de isocitrato a alfa-cetoglutarato y posteriormente a succinil-CoA. A continuación en el ciclo, la sección de la coenzima es liberada de la molécula y ahora esta posee nada más 4 átomos de carbono en su estructura, es muy pequeñita y se llama succinato. Se presenta de manera continua un nuevo proceso de deshidrogenación y se eliminan más hidrógenos de la estructura de la molécula, obteniendo ahora fumarato. Esta molécula es hidratada nuevamente y transformada en L-malato por la presencia de la enzima fumarasa, para que ahora nuevamente sea el turno de participar de la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato y de nuevo esta ceda electrones para transformar a la molécula ahora en oxalacetato, que en el ciclo nuevamente puede encontrarse con el grupo acetilo de la acetilcoenzima A y volver a biosintetizar citrato. En este momento vale la pena señalar que la proteólisis cede arginina, glutamina, histidina, prolina y glutámico para poder biosintetizar alfa-cetoglutarato y entrar en ese eslabón en el ciclo. También, como aminoácidos gluconeogénicos, tenemos a la metionina, valina e isoleucina que participan en la proteólisis para poder biosintetizar succinato e ingresar al ciclo de Krebs por su parte inferior. La fenilalanina y la tirosina participan para biosintetizar fumarato e ingresar al ciclo de Krebs del lado izquierdo. La asparagina y el aspartico biosintetizan oxalacetato e ingresan en esta parte dentro del mismo ciclo. Por lo tanto, es importante señalar que durante este proceso los átomos de carbono que se liberan forman dióxido de carbono, que el ciclo consume por cada vuelta un acetilcoenzima A y 3 nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que también el ciclo produce por cada vuelta 2 dióxidos de carbono y 3 nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, pero en su forma reducida, que por cada acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs se producen siempre 12 adenosinas trifosfato. Concluyendo entonces que por cada glucosa en el ciclo de Krebs se van a producir 4 dióxidos de carbono, 6 nicotinamida adenina dinucleótido fosfato en su forma reducida y 24 adenosinas trifosfato. En otras palabras, el doble de lo que se produciría si consideráramos únicamente a acetilcoenzima A. Esta molécula de adenosina trifosfato
no es otra cosa más que el nucleótido fundamental para la liberación de la energía contenida en los monómeros de importancia biológica, como son los ácidos grasos libres, los monosacáridos y los aminoácidos. Está formada, como podemos observar en la figura número 19, por su base nitrogenada púrica, la de 2 anillos, en este caso adenina, de ahí su nombre, adenosina. Esta a su vez está unida a una ribosa, que como podemos observar, posee todos sus grupos hidroxilos funcionales y es una aldopentosa, porque su grupo funcional se encuentra en la parte superior. Y esta a su vez está unida a 3 grupos fosfato, súper importantes, como lo hemos desarrollado hasta el día de hoy, como anclajes bioquímicos para poder mantener a esas biomoléculas que cada vez son más y más pequeñas dentro del interior de la célula o de los organelos responsables de los procesos de génesis, como la proteogénesis, la lipogénesis y la glucogenogénesis. Hasta aquí el video del día de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes invitarlos para expresar sus dudas y comentarios en el foro de la actividad y nos vemos pronto. Chao.